Gracias te damos, Padre, por esta mañana, porque sabemos que tú sigues sentado en tu trono, porque tú nos das el día y la noche y lo programaste desde hace tanto, tanto, todo el universo, Señor, para ponernos a nosotros, que estuviéramos como embajadores tuyos, pero también con autoridad sobre toda la tierra y todo el planeta. Y todo nos lo diste a nosotros y nos dijiste que nombráramos los animales y que fuéramos administradores de todo esto. Pero nosotros cedimos esa potestad, la cedimos al enemigo al creerle y al separarnos de ti, al pecar y separarnos de ti, Señor. Pero aquí estamos nuevamente y tú nos recibes con los brazos abiertos, Señor, sabiendo nuestras imperfecciones. Tú nos amas porque tú nos creaste en tu mente, en tu corazón, desde antes de la fundación del mundo, y dice Efesios que en amor. Así que, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, porque tú fuiste el que escribiste la palabra de Dios y tú eres el que nos vas a revelar a cada una de nosotros, a cada uno de nosotros, Padre y Espíritu Santo y Jesús, porque con Jesús nos religamos al Padre. Así que gracias, gracias. En el nombre de Jesús, quitamos todo estorbo de nuestra mente, lo dejamos a un lado y nos concentramos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir con la carta de Efesios, esta carta hermosa, preciosa, y quiero pasarles aquí voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para ir viendo de lo que se trata Efesios. Ya sabemos que Efesios es una carta cíclica y por eso muchas veces les llamamos encíclicas. ¿Por qué? Porque son cartas que nosotros ponemos y que nosotros leemos, pero que no fueron hechas específicamente para una persona o un grupo, sino para todas las iglesias que habían sido fundadas allí, que son precisamente todo lo que es Asia Menor. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo en esta diapositiva, el paradigma de la voluntad de Dios. ¿Qué es paradigma? Paradigma es un modelo de una explicación. Eso es lo que es un paradigma, ¿sí? Entonces, un paradigma, muchas veces decimos nosotros, cambio de paradigma, ¿sí? Si quieren prender aquí la luz y allá también como quieran. Entonces es un paradigma de la voluntad de Dios, porque nosotros hemos estado hablando en Efesios acerca de la voluntad de Dios, que todo es por la voluntad de Dios en Cristo, ¿se acuerdan? Bueno, pues ese paradigma de la voluntad de Dios, aquí Efesios nos habla algo de la predestinación. ¿Qué entiendes tú por predestinación? ¿Qué entienden ustedes por predestinación? ¿Qué es la predestinación? Algo que estaba destinado a suceder o a pasar, algo que iba a pasar. Okay. Algo que iba a pasar, pero dice que Dios nos predestinó. Ya sabía lo que nos iba. Ya sabía, ¿sí? No es que Él ya te hizo tu vida y ya te dijo y ya te predestinó sin tu voluntad. No es eso. Mucha gente dice, pues si ya Dios me predestinó a ser salvo, pues ya soy salvo. Y si me predestinó para ir al infierno, pues que me mortifico. Entonces, si ya me predestinó para ser salvo, pues ya voy a vivir mi vida. Wow, 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 qué padre, estoy predestinado. ¿Sí o no? Así piensa la gente, a su conveniencia. Yo ya dije, en 1850, yo ya dije, acepto a Jesús como mi Salvador. ¡Wow! Entonces ya voy a vivir la vida loca. ¿Sí? Y eso es lo que la gente piensa. La verdad, obviamente estoy haciendo una parodia exagerada, pero en su mente eso es lo que están pensando, porque estoy predestinado. ¿Sí? Y no, eso no es. Este es el paradigma de la voluntad de Dios. Es diferente
porque aquí hay dos voluntades. Mi voluntad, entonces, porque tú dices, entonces, ¿dónde entra mi voluntad? ¿Sí? Si yo ya estoy predestinado y es la voluntad de Dios, porque en Efesios nos lo dice una y otra vez. Entonces, ¿dónde está mi voluntad? Yo no tengo voluntad. Fíjate que sí tienes voluntad. Y es que tenemos que entender. Yo me metí un poquito en lo de física cuántica porque ahora la física cuántica dice el tiempo es materia, ¿sí? Entonces tú dices, ¿cómo que el tiempo es materia? Sí, el tiempo, no me pregunten por qué, porque si yo no le entiendo, menos se los voy a poder explicar, ¿verdad? Pero si ustedes se meten a física cuántica, ¿verdad? For Dummies, entonces pues ahí empiezan a entender. Entonces, fíjense cómo Dios no está en el tiempo. Como nosotros nos regimos por el tiempo, entonces nosotros queremos encasillar a Dios adentro del tiempo. Y entonces Dios es eterno, está fuera de el tiempo. Se los he explicado en varias ocasiones, discúlpenme la repetición, pero Dios en esta eternidad en donde Él permea todo, la inmanencia de Dios, todo lo permea, ¿sí? Él abrió una cortinita o un relojito aquí que empezó con tiempo. En el principio, él abre un principio. Dentro de la eternidad, Él abre un principio. Ese principio no lo incluye a Él. Él ya estaba desde antes y está por toda la eternidad. Pero Él abre un principio de tiempo, ¿sí? En el principio creó y hace de la nada materia, porque es Dios, ¿sí? Entonces, por eso todavía las teorías, recuerden, son teorías, del Big Bang y del que el otro y sí, teorías, son teorías, ¿sí? No es ley. La única ley es la que Dios dice. Entonces, Dios abre un principio de tiempo, tic-tac, 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 tic-tac. Génesis, Apocalipsis, ¿sí? Venimos de la eternidad por la concepción de Dios y entramos en este principio y final, alfa y omega, principio y fin, ¿sí? Porque somos materia. El tiempo es materia, nosotros somos materia, Dios no es materia. Dios está en otra dimensión, ¿sí? Que todo lo permea. Entonces, Él abre este principio y ahí Él nos pone. Entonces, empezamos en este principio y este final. Por eso dice la palabra de Dios. Dice que Dios escribió el final desde el principio. Él está viendo todo esto. Él escribió el final desde el principio. Él ya lo escribió, ¿sí? Ahora, ¿dónde viene nuestra voluntad? En este tiempo y en esta materia. Aquí es donde viene nuestra voluntad. Entonces tenemos que entender que la predestinación de Dios empieza con la presciencia. Las que están aquí no están viendo la diapositiva, pero vénganse y asómense, por favor, porque es importante. Es la presciencia. Acá tenemos la predestinación, ¿verdad? Aquí, ¿ok? Entonces, empezamos con la presciencia. ¿Dónde viene eso? ¿De dónde lo sacaste? Aquí está, en Primera de Pedro 1:2. Elegidos, si somos elegidos, sí, pero ¿según qué? La presciencia de Dios. ¿Qué quiere decir presciencia? Que ya lo sabía, porque Él ya lo vio, ya vio todo nuestra vida, Él ya vio todo el tiempo, ¿sí? Él está fuera del tiempo. Entonces, esto, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Por qué dicen santificación del Espíritu? Porque ese es el propósito que Él tiene, santificarnos en el Espíritu para poder religarnos con Él. Fíjense, ¿para qué? ¿Para qué? Y aquí está el propósito.
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros escuchamos el Evangelio. Sí, claro que lo escuchamos, todo el mundo lo ha escuchado. Los islámicos, todos los han escuchado. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que lo van a escuchar, pero no van a creer, y no van a creer en el sentido de depositar su vida eterna en Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se ve eso? Obedeciendo. Por eso dice, para obedecer y ser rociados, te acepto, Jesús. Entonces la sangre de Jesús ya me limpia, me santifica, y entonces ya puedo acceder a un título especial que se llama Hijo de Dios. Y ahora ya soy familia de Dios. ¿Sí me explico? Fíjate, la presciencia, luego, como ustedes ya lo vieron, viene la elección. Como ya lo sabe, ya eligió, porque nosotros ejercimos nuestra voluntad y dijimos sí o no. Por eso Dios en Deuteronomio pone, aquí está la bendición y la maldición, ustedes escojan. ¿Para qué te va a decir que escojas si no puedes escoger? Si Él ya te predestinó. ¿Sí me explico? Entonces, según ejerciendo nuestra voluntad aquí, que Él ya la sabe, por la presciencia de Dios, entonces Él nos predestina a los que sí aceptamos el Evangelio, a los que sí creímos en Jesús. Ese nos predestinó, y esa predestinación nos lleva a nuestro destino. ¿Sí? Entonces, la presciencia de Dios, que ya lo sabía todo, nos elige según nuestra voluntad y nos predestina hacia un destino. Ahora, muy importante, ¿el destino es un lugar o es un propósito? Cuando nosotros decimos vamos a este destino, ¿verdad? Entonces vamos no sé, a Cancún, etcétera, etcétera. Te ponen ahí en el boleto de avión destino, ¿verdad? Pues Cancún X. Entonces, pero aquí, en el sentido espiritual, ¿qué es destino? Fíjense lo que dice Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Por eso muchas veces hay confusión, ya lo explicamos. O sea, dice, ustedes no me eligieron a mí, ¿sí? Sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Y os he puesto ¿para qué? Para que vayan y lleven fruto, ¿sí? Y vuestro fruto permanezca. ¿Qué es llevar fruto? Cuando tú entras en la presencia de Dios, cuando tú das tu vida, vas a caminar un camino que tiene un destino. Y ese destino va a afectar a todas las personas, a muchas personas que están a tu alrededor, ¿sí? Porque con 12 apóstoles Jesús transformó el mundo, con 12 apóstoles. Pero ellos tenían un destino. Igual nosotros, no somos ni más ni menos ni que Moisés, ni ninguno de ellos, ni que el apóstol Juan, no, somos iguales en esencia, ¿sí? Con un destino. Y ese destino cada quien lo ha estado desarrollando donde Dios te puso y en el tiempo que Dios te puso. Porque a ti te puso en este lugar y en este tiempo. A ti te puso en este lugar y en este tiempo. ¿Para qué? Para que cumplas el destino propuesto por Dios, para lo que Él te dio. ¿Y para qué es? Precisamente para llevar fruto, los frutos del Espíritu. Y obviamente, ¿quién no se acerca así? Eva, ¿verdad? Mira qué fruto tan rico, y fue y lo pescó, ¿sí? Entonces, para eso llevamos fruto. Y fruto quiere decir las personas a las que nosotros impactamos para que ellas vengan, ellos y ellas vengan al conocimiento de Jesús, ¿sí? Al conocimiento del Evangelio. Y fíjense,
para que vuestro fruto permanezca. No es nomás decirles así, no, es gente que nos está observando, es gente que tú tocas en un momento de tu vida, pero que ese fruto permanezca. Y luego hay un punto y coma, y en las maestras no me dejarán mentir, ¿verdad? Cuando es un punto y coma, lo que sigue, ¿a qué se refiere? A lo anterior. Cuando tú pones punto y coma, entonces lo que sigue se refiere a lo que está escrito anteriormente. Fíjate, porque nosotros, como siempre, tomamos nomás lo que nos conviene, ¿verdad? Porque después dice, y vuestro fruto permanezca, y dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ay, Padre, necesito cambiar carro porque tengo que llevar a los niños a la escuela y cómo lo voy a hacer. Y, ay, Padre, por favor, que me regalen un carro, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, se trata lo que está hablando ahí, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, se refiere al fruto que vas a llevar. ¿Sí me explico? ¿Y cuál es ese fruto? ¿Verdad? Cuando tú oras por alguien, cuando Dios pone en tu corazón una carga por tu hermana, por tu hermano, por tu tío, por esa persona, es que oí de un caso, vi un caso y he estado orando por este caso, sí, eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, para que todo lo que pidas, para el fruto que vas a dar, no para tus cosas, para el fruto que vas a dar, entonces Él te lo va a dar. Así que si estás orando por algo, por alguien que se refiere al fruto que Dios te está dando, tus dones, los dones que ya te dio Dios, el fruto que estás dando, Él te lo va a dar. Ni te preocupes. Así es. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo vamos a seguir leyendo aquí en donde nos quedamos, en cómo y habla de hablamos en la clase pasada, recuerdan, de una herencia. ¿Se acuerdan de la herencia? Que teníamos una herencia con Jesús, que Jesús tenía que morir para que ese testamento, esa herencia, pues nosotros la heredáramos. Y aquí lo viene diciendo. Fíjense, vamos a ver cuál es nuestra herencia, ¿sí? Vamos a leer desde nada más allí lo que dice en el 4, al final del 4, dice, en amor nos predestinó. Ada Alicia Bautista Canal. Estoy en clase, amiga, bye. Entonces dice en el 4, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, ya lo leímos, conforme a la buena intención de su voluntad. Ya dijimos, esa es la voluntad de Dios, pero no anula nuestra voluntad, a final de cuentas, ¿verdad? Porque Dios nos dio a escoger. Aquí está y aquí está. Muy bien. Dice, ¿para qué? Para la alabanza de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros y otra vez en el amado, en Jesús. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí esta predestinó es Dios decretando desde la eternidad. Desde la eternidad Él ya decretó eso, porque en la eternidad Él ya vio principio y fin. Entonces, en Hechos 4, 27 y 28, fíjate lo que dice. Dice, se reunieron contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste. Eso es lo que sucede. O sea, se reunieron en contra de Jesús. Todo esto lo tenemos en Jesús, pero no fuera de Jesús. Entonces dice, se reunieron en contra de tu siervo Jesús, al cual ungiste. Está hablando, obviamente, en Hechos es Lucas, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo hablándole a Dios. Dice, para llevar a cabo lo que tu mano, ¿qué le hicieron a Jesús? Lo prendieron, lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Pero fíjense lo que dice Hechos. Hechos ya acá, ¿verdad? Después de que sucedió. Para llevar a cabo lo que tu mano y consejo
lo que ya tu mano y consejo habían determinado. O sea que esto, la muerte de Jesús, todo estaba predestinado, predeterminado. ¿Por quién? Le está hablando a Dios. Habían predeterminado de antemano que había de ser hecho, ¿sí? Y entonces, fíjense, dice, y en Hechos 2:23, fue entregado, Jesús, está hablando de Jesús, fue entregado por el predeterminado consejo y previo conocimiento de Dios. Aquí nos está diciendo, por la presciencia de Dios, Dios ya sabía, ya había predeterminado que Jesús iba a venir, iba a pasar todo, iba a ser crucificado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Es por eso le llamamos el paradigma, o sea, el modelo explicativo de la voluntad de Dios. Aquí nos lo está diciendo. Entonces dice, fíjense, en él tenemos, dice en el 7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Y cuáles son esas riquezas de su gracia que Dios ha hecho abundar en nosotros? Ahí viene. Dice, ¿en toda qué? Sabiduría y discernimiento. Así como cuando tienes algo enfrente de ti y dices, ay, este negocio está muy padre, pero algo no sé, ¿verdad? O conoces a una persona, mira, te voy a ofrecer esto, algo. Ese es discernimiento de espíritu, ¿sí? Este espíritu no es un espíritu bueno. Discernimiento y sabiduría. Ojalá tuviéramos la sabiduría para siempre tomar las decisiones correctas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos cometido tantos errores que decimos, y lo sabía, y Dios, que nadie diga que Dios no le dijo, porque lo traías y lo traías como que, ay, es que no, pero sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Y luego vas con una persona y le preguntas, como estaba diciendo la vez pasada, ¿verdad? Un predicador, dice, vienen y me dicen, oye, ¿cómo ves esto? Le dije, mira, yo siempre les digo, si ya Dios te incomodó, ¿para qué vienes y me preguntas? Porque me vas a preguntar, yo te voy a decir no y vas a ir con otro, hasta que encuentres el que te diga que sí, ¿sí? Entonces, si ya Dios te incomodó, tú ponte de acuerdo con Él. Entonces, eso es sabiduría, eso es discernimiento, eso ya nos los dio, es una herencia que Dios nos dio. Y fíjense, 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que la bendición, y vamos a ver muchas cosas, según la buena intención que se propuso. Dios se propuso en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice se propuso? Porque fue una decisión muy difícil. Era su hijo, es su único hijo, el amado del cielo le llama Dios, ¿sí? En su palabra. Entregarlo así para que pasara por lo que tuvo que pasar. Él se propuso en Cristo, ¿sí? Según la buena intención. ¿Qué palabra es la buena intención? Eudokia, con K en el griego. La buena intención, nosotros, pues es una buena intención. Eudokia en griego quiere decir benevolencia, amabilidad, deleite, o sea, es más allá de que tengo una buena intención, me deleito en eso, ¿sí? Deleite, satisfacción, me satisface, deseo, anhelo, ¿sí? Era el anhelo de Dios y se propuso, su buena voluntad es el anhelo que Él tiene para con nosotros. Y dice buena voluntad. Dice, fíjense, con miras en el 10, ¿para qué es esa buena voluntad? ¿De qué nos sirve a nosotros esa buena voluntad? ¿Cómo se expresa la buena voluntad
de Dios en nosotros, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Mucha gente, ayer estuvimos en una clase para bautismos y decía 2 o 3 personas, es que ¿por qué? ¿Por qué me tardé tanto? ¿Por qué Dios se tardó tanto en llamarme? No, Él siempre te está llamando, pero nunca pienses que es demasiado tarde, porque en el cumplimiento de los tiempos. Dice, ¿por qué antes Dios no me llamó? Claro que sí, acuérdate de la persona que iba ahí a tu oficina y lloraba contigo, que Dios y que Jesús y todo, y tú cuando la veías venir, me decía una amiga, dice, la veía venir, dice, ay, ahí viene otra vez, está fastidiosa con su Dios, hizo quién sabe qué. Estoy ocupada, mira, y se ponía a hablar por teléfono, sí, claro, Dios siempre te está hablando, pero tú no era el tiempo preciso porque tú no estabas dispuesta en tu corazón a escucharlo, a buscarlo de todo corazón, ¿sí? Y entonces, fíjense, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí está hablando del cumplimiento del tiempo en que Jesús vino y el cumplimiento del tiempo en que Jesús va a venir. Porque aquí está la promesa, Él va a reunir todo en Cristo Jesús, ¿sí? Pero fíjense lo que dice, vamos a seguir leyendo, Efesios 11. También en Él hemos obtenido herencia. Yo quiero saber cuál es mi herencia. ¿A poco no te hablan y te dicen, oye, una tía rica allá que pues nunca conociste, pero se murió en Timbuktu y pues te estás en el testamento, pues ¿qué haces? Córrele, mamacita, a ver qué te tocó, ¿sí? Entonces todos queremos saber cuál es nuestra herencia. Entonces también, pero en Él hemos obtenido herencia. Por eso, ponte a leer la Biblia, ahí está todo. Reclama tu herencia, ¿sí? Habiendo sido, y otra vez, fíjense, la buena, ya nos dijo que la voluntad de Dios era buena. Ahora, habiendo sido predestinados, ¿para qué? Para un propósito, según el propósito de aquel, o sea, de Dios, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí, por eso hablamos el paradigma de la voluntad de Dios. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que reclamemos nuestra herencia, sabiduría, discernimiento, para que no andemos metiendo los choclos, ¿sí? Y luego Él tenga que andar sacándonos de allí y todo el sufrimiento que eso nos causa, ¿sí? Entonces, fíjense, a fin, y aquí está la finalidad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, que es el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. En Él, el 13, en Él también ustedes, aquí está hablando Pablo porque él decía nosotros los judíos y ustedes los gentiles, ¿verdad? O sea, pero es lo mismo. Ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, porque los judíos lo sabían desde la Torá, estaban esperando al Mesías, pero los gentiles, los nuevos, como nosotros, pues no, nunca habíamos oído que Jesús, que. Entonces, después de que escuchen el mensaje de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, ¿por qué usa este término? Habiendo creído. Fíjense, es un término continuo, ¿sí? No a los que creyeron, como les decía ahorita, no, yo ya creí en 1852, yo ya dije, sí creo. No, es un creer constante. Habiendo creído, fueron sellados, fíjense, sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Pero en el 13, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la gente para entrar en esa herencia? Primero, escuchar el mensaje de verdad, ¿sí? Porque muchas veces les decimos, oye, ¿tú ya sabes de Jesús? ¿Conoces a Jesús? Sí, yo he oído. Ese es nomás number one, ¿sí? Pero después del segundo es habiendo creído,
creíste, depositaste, dijiste, aquí estoy y deposito. Creer es depositar. Pisteo, viene encerrada la fe, esa fe que es la base de nuestro evangelio. Fueron sellados, ahora sí, fuiste sellado, ¿sí? Como garantía de la futura redención, de que sabemos que tenemos la vida eterna. No nada más allá, aquí. Ya fuimos, por eso dice la palabra en pretérito, en pasado, fuimos sellados. O sea que ya ahorita estamos ejerciendo esa herencia, ¿sí? Ese sello. Dice, que nos es dado el 14 como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y luego viene, a partir del 15 al 19, una oración muy hermosa que lo vamos a ver la próxima clase, ya en profundidad, de que Pablo ora por ellos, ¿sí? Pero vamos a ver, eso lo vamos a dejar, lo de la oración, pero vamos a ver qué sigue. En cuanto a nuestra herencia, yo ya quiero saber cuál es mi herencia, ¿sí? Ya tengo sabiduría, tengo discernimiento, pero quiero más. Dice, y dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre ustedes, otra vez, en Jesús, que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él, de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántas veces decimos, pues es que yo leía la Biblia y abría ahí, pero pues no, como que no le entiendo, no sé de qué se está hablando, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo que ahora tenemos esa revelación. Muchas veces, y a veces es revelación para ti, y a veces es revelación. Estaba leyendo Proverbios la otra vez y leí un pasaje que dice, la ira es impetuosa y el coraje y todo eso. Dice, pero cuidado con la envidia. Y no sé por qué, pues le hablé a una amiga, ¿verdad? Y le dije, oye, pues estoy leyendo Proverbios y pues esto. Me dijo, ay, gracias, porque estoy en una situación muy pesada con unas personas, con esto y lo otro, y ya entendí el fondo del problema, ya sé cómo orar. Y oramos por esas personas, ¿verdad? Pero ya ella tuvo ese discernimiento, ¿sí me explico? De cuál es la base, por qué está sucediendo todo esto. Entonces, y que pues muchas veces ante eso, pues no es que des explicaciones, porque la explicación para estas personas no tiene sentido, ¿sí? Porque la base es algo que es diferente, ¿sí? Su enojo y todo eso está tapando una base de envidia, ¿sí? Entonces el 18, mi oración es que los ojos de su corazón, fíjense, los ojos pero del corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuánta gente te dice, es que no sé cuál es mi llamamiento? No sé cuál es mi llamamiento, ¿sí? Bueno, es que tú ya estás predestinado a un propósito, pero eso es lo que está diciendo, para que se les iluminen los ojos del corazón y entiendan cuál es tu llamamiento, para el cual ya estuviste predestinado. El llamamiento, entonces, la predestinación es para un propósito, ¿sí? Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y entonces, fíjense, esta frase, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, pero fíjense que entonces está hablando de la herencia de Jesús. ¿Cuál es la herencia de Jesús? La herencia de Jesús, fíjense que hay dice, en
En Efesios 1, 22 y 23 nos dice muy claramente, dice, muy por encima de todo, bueno, vamos a ir a otro versículo. Ay, sí, sí. Ay, ya. Espero que le corten eso cuando me lo editen. Bueno, dice, ¿cuáles son las riquezas de su herencia, de la gloria de su herencia en los santos? ¿Sí? Y fíjense cómo dice Jesús, cuando Jesús está en la última oración, Él siempre está diciendo, los que me has dado, los que me has dado, ¿sí? Entonces, cuando Jesús habla de los que me has dado, son varios versículos que tú dices, dice Jesús, yo estoy orando no por todo el mundo, por los que me has dado. ¿Y por qué dice por los que me has dado? ¿Sí? Porque los que Dios le predestinó, ¿sí?, a Jesús para que cumplieran su propósito, por ellos es los que está orando Jesús. Entonces tú dices, ¿cómo Jesús no ora por toda la gente? Él estaba hablando de los apóstoles. Él les estaba hablando a los apóstoles, porque los apóstoles, Él los escogió. Los apóstoles no vinieron y dijeron, yo te quiero seguir, Jesús. No, Él fue y llamó a Pedro. Él fue y llamó a todos. Él se le apareció a Pablo, ¿sí? Se le apareció y le dijo, Pablo, tú vas a ir, y lo dejó ciego 3 días, hasta que Pablo entendió y mandó a Ananías, ¿sí? Pero Él se le apareció y tumbó a Pablo y le dijo, tú eres mi instrumento. Entonces, Él escogió a los apóstoles y Él estaba orando por estos apóstoles para que los apóstoles llegaran al cumplimiento del destino que Dios ya les había dado a cada uno de ellos, ¿sí? Para que cumplieran ese destino. Fíjense, y dice, he manifestado en Juan 17:2, aquí les voy a explicar y les voy a compartir esto. En Juan 17:2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjense esa frase, a todos, ¿a cuáles? Los que le diste, es decir, está hablando en tercera persona, está hablándole a Dios, diciendo, Jesús le has dado potestad sobre toda carne, para que Jesús les dé vida eterna a todos los que tú, Dios, le diste a Jesús. Fíjate. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y fíjense lo que dice Juan 17:6. Vamos a leer Juan 17:6. Juan 17:6. Dice, aquí lo tengo, pero voy a seguir leyendo aquí. He manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús, ¿verdad? Yo aquí en la tierra, tú me mandaste, yo he manifestado tu nombre. ¿Manifestar qué es? Cuando tú dices, ay, tuve una manifestación, hay una manifestación. ¿Qué quiere decir? Dios está en todas partes. Dios permea todo, ¿sí? Pero cuando hay una manifestación, ¿qué pasa? Es algo que tú ves. Es una manifestación, se juntaron gentes para manifestar que querían hacer esto, ¿sí? O que una huelga X, ¿sí? Nosotros que hacemos, por ejemplo, la marcha por la vida, nos estamos manifestando para que en la marcha por la vida, 40,000 gentes del Monumento de la Revolución a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? No queremos el aborto, es asesinato, ¿sí? Entonces nos estamos manifestando. Por eso Jesús vino y dijo, yo manifesté, porque ¿qué les dijo Jesús? Si me han visto a mí,
Porque los apóstoles, ¿se acuerdan cuando le dijeron, es que queremos ver a Dios, queremos ver a Dios? Dije, ay, necios, si me han visto a mí, han visto al Padre, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, a los hombres que del mundo me diste, ¿sí? Tuyos eran y me los diste. O sea, Dios ya los había predestinado según la voluntad de ellos, ¿sí? Eran de Dios, pero tú me los diste, me los diste a mí, ¿sí? Porque Jesús nos compró con su sangre. Entonces dice, tú me los diste, y dice, ya no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¡Wow! Esto está denso. Por eso es lo que dicen, no todos son, o sea, todos son criaturas de Dios. Así es, correcto, Rosy. Todos somos hechura, criaturas de Dios. No todos somos hijos de Dios, ¿sí? Porque tú tienes que aceptar esa paternidad. ¿En qué? En nuestro hermano, en Cristo Jesús. No hay otra forma, ¿sí? No hay que si la mamá, que si esto, que si es la... No. Una sola cosa. Y Jesús, fíjense cómo Jesús lo dice bien claro. Y precisamente en Juan 17, en Juan 17 hay muchos pasajes donde ya él estado, fíjense, y ya después del capítulo 17 de Juan, en el 18 él ya sale porque prácticamente ya va a ir a la cruz, ¿sí? Entonces él está haciendo esta oración para el Padre, para con el Padre. Y todo aquí lo está diciendo, y él está diciendo, por los que me diste. Y viene mucho en el capítulo 17, versículo 2, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y en el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y otra vez, tuyos eran y me los diste. En el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Qué versículo es ya? No, es ahora el 7. El 9. El 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en el 11, al finalcito del, bueno, no, vamos a leer, y ya no estoy en el mundo, ¿sí? Porque él ya se considera, él ya sabía lo que iba a pasar. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, ¿qué dice? A los que me has dado, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros, ¿sí? Y luego en el 12 dice, cuando estaban con ellos en el mundo, cuando yo estaba, Jesús, con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? A los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Aquí estaba hablando de los apóstoles, excepto, obviamente, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Entonces, a los que me diste. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, entonces nosotros, Dios nos dio a nosotros a Jesús. Somos la herencia de Jesús. Al Él haber venido, ahora somos de Él, de Jesús. ¿Y qué quiere decir ser de Jesús? Vamos a leer, fíjense, en Efesios 1, 22 y 23, ¿qué dice? Dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, ¿qué
Entonces, esa herencia que Dios le dio a Jesús, ¿qué es? Somos su cuerpo. No nada más somos su cuerpo, fíjense, también somos en Efesios 2, 19 y 22. Vamos a ver qué somos. Efesios 2, 29 y 22. Vámonos a Efesios. No, 19. Perdón, sí. Efesios 2, 19 al 22. Fíjense. A ver, vamos a leerlo. Efesios 2, 19 al 22. Dice, vamos a ver qué más somos. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ahora somos familia. ¿De quién? De Dios. Ahora, Dios les dio a nosotros, a Jesús le dio una familia. Él era único hijo. Ahora somos sus hermanos. ¿Cuántos niños, verdad? Dicen, mami, mami, quiero un hermanito, quiero un hermanito. Y lo viene, ¿verdad? Dice, no, yo no quería un perrito, quería un hermanito. ¿Sí? Entonces, es familia. ¿Por qué tenemos esa unión con nuestra familia? Y claro, ahí es donde Satanás se va a meter para discusiones y problemas y cosas y todo, porque sabe que esa unidad de familia es tan importante para Dios. Entonces, Dios le da a Jesús en nosotros una familia. Nosotros somos su herencia. Y es un versículo que es difícil de entender porque lo pasamos así. No, nosotros somos su familia, ¿sí? ¿Y qué más somos? Edificados en el 20, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué? Templo santo fíjense, en Jesús, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Dios nos entrega a nosotros, a Jesús, porque éramos de Dios, te los entrego, esta es tu familia y esta es tu morada. Ahora, Jesús, el Espíritu, viene y somos la morada. Esa es la herencia que Dios nos ha dado a nosotros, a Jesús. Aquí lo dice. Eres su herencia y nos ha dado esa santificación para ser su familia, para ser su morada, para ser su edificio, su cuerpo y para ser también su novia. Somos su novia. Nos está preparando porque vamos a las bodas del Cordero cuando Él venga por nosotros. Hay que estar preparados. Esa es la herencia que Dios le dio a Jesús, dando aquí a los que me has dado, a los que me has dado, a los que me diste. ¿Sí? Y eso somos nosotros para Jesús, en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Es increíble, increíble. Y vamos a terminar con esto. Dice en el 19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? O sea, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo? Somos una familia y nos agarramos del chongo con la familia y hacemos todo esto, sí. Pero ahora somos la familia de Jesús, somos sus hermanos, somos la familia. Y entonces dice, con el poder, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia o la energía, el dunamis, la dinamita, de la fuerza de su poder. Dice, y ese poder para que no, ay no, es que no puedo. ¿Qué? Fíjate el poder que dice aquí, 20.
Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. ¿Y cómo empieza Efesios? Diciendo que estamos nosotros bendecidos en el 3, bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. ¿Y Cristo dónde está? Sentado a la diestra del Padre, aquí nos dice, y lo sentó a su diestra en el 20. ¿Qué quiere decir sentarse a la diestra? Sentarse a la diestra de Dios quiere decir estar en un lugar de distinción. Efesios ya nos dijo que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y ya nos dijo aquí que Cristo está a la diestra, sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sí o no? Bueno, ¿qué quiere decir estar sentado a la diestra de Dios Padre? Es un lugar de distinción. Fíjense lo que dice Hebreos, se los voy a leer, Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice así, dice, el cual, está hablando de Jesús, el cual, siendo, bueno, es que Hebreos del 1 al 3 me fascina, se los voy a leer todos, ni modo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo, así como lo dice en Efesios. Él es heredero de todo, todo es todo. Y nosotros coherederos. Dice, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en el 3 dice, el cual, o sea, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, lo sienta a la diestra y lo hace tanto más superior a los ángeles. Tú y yo somos superiores a los ángeles. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Porque estamos sentados junto con Jesús, y aquí lo dice, a la diestra. Es distinción, es un privilegio, también es un privilegio. Hebreos 1:13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Algún ángel Dios le ha dicho, siéntate a mi diestra? Pues ahí estamos sentados tú y yo, en Cristo Jesús. Imagínate, es un privilegio, es poder, es un sentarte a la diestra, es poder. Fíjense lo que dice Mateo 26:64, dice esto. Jesús le dijo, está hablando, ¿verdad? Con un fariseo, dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, perdón, no, él ya se está yendo, ¿verdad? Él ya se está yendo, y entonces les dice a los discípulos, tú lo has dicho, y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre, a él, sentado a la diestra del poder de Dios, sentado a la diestra del poder de Dios. Ahí estamos. Por eso dice que nos dio el mismo poder. Estamos sentados a la diestra del poder de Dios. Cuarto, delicias, sentados a la diestra, quiere decir delicias. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, delicias a tu diestra para siempre. Ahí hay delicias
para siempre, ¿sí? Plenitud de gozo. Y por último, dominio, ese dominio que nosotros habíamos perdido, que cedimos al enemigo, es dominio. En Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo, está hablando de Jesús, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso en Efesios vamos a ver que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra estas potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Pero para eso en Efesios 6 tenemos la armadura de Dios. Pero aquí lo dice, dominio sobre qué. A él están sujetos a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y tú dices, Padre, aquí en Efesios, dices, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ahí donde está Él, a la diestra del Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias, Señor, te damos, abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, sellamos esta palabra. Señor, si no hemos depositado, creído, pisteo, en fe absoluta y total en ti, en tu redención, en el poder de tu sangre, que dice aquí que fuimos limpios por la sangre tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Tú ya tienes un propósito maravilloso para este tiempo, en este momento, para cada uno de nosotros y nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.